explicando el significado de cada cosa. Cuando estaba en la mesa, Efraín estaba junto a mí y yo le pregunté si las canciones que estábamos escuchando eran grabadas de algún conjunto cristiano bueno. Dice, no, son los mismos que estaban de pie, parados. Es que están sentados y yo no los veía. Pues han cantado ustedes admirablemente, hermanos. Deberían grabar un CD y distribuirlo para otras congregaciones hispanas que no tienen música. Ustedes parecen profesionales. Que se calle Julio Iglesias, que se calle Ricky Martin, que se callen todos esos. Además, la diferencia es que ustedes cantan para la gloria de Dios. Lo hacen admirablemente. Si España estuviera ahí, cerca de San Salvador, les llevaría a España para que cantaran en campañas allí. Lo que ocurre es que el pasaje vale más de $1000 cada uno. Tendríamos que estar un año haciendo ofrendas. Es la tercera vez que hablo desde aquí. Años pasados ya estuve aquí. Recuerdo que el primer año se bautizaron unas 22 personas. Luego regresé al año siguiente y he estado años recorriendo esos países, porque no paro de un país a otro. En Nicaragua tuvimos 22 bautismos y 42 hermanos restaurados. Hablé a los estudiantes del Vilca de Nicaragua, un grupo maravilloso de estudiantes, y Efraín y Alexandra Castellano ya me tenían preparado aquí en El Salvador, pero cuando yo vi el programa casi me desmayo, porque me habían puesto 7 conferencias y 2 predicaciones de noche en cuestión de 2 días y medio. Al español hay que exprimirlo. Expriman ustedes a los españoles. Yo no soy español. Yo nací en África. Yo nací en el norte de África, en Marruecos. Mi papá francés, mi mamá española. Pues no me expriman ustedes por la parte de mi mamá. Déjenme libre por la parte del francés. Mañana ya regreso para España, pero por poco tiempo, voy a estar 3 o 4 días en Madrid, y luego a una gran campaña evangelística que ya se está preparando en Suiza, en francés. En esta ocasión tendré que hablar en francés, en Ginebra. Ginebra es una ciudad muy importante de Suiza. Está en la parte francesa del país, y allí de vez en cuando voy para recordar a mi papá y predicar también en francés. Esta mañana les voy a leer a ustedes 2 textos. Uno en Mateo 14, 22. Voy a agarrar las notas en mis manos, si no va a llegar hasta la punta aquella, porque aquí da el aire. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos
viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, estaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y ahora vamos al Viejo Testamento, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, solo el versículo 15. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Que Dios bendiga su palabra. Ustedes conocen la historia de Ana. El marido estaba casado con dos esposas. Una tenía hijos, la otra, Ana, no tenía hijos. La que tenía hijos la mortificaba todos los días. No tienes hijos. Yo le he dado hijo a nuestro esposo. Tú no. Y Ana, madre de Samuel, sufría. Va al templo, empieza a orar, pero no a orar como oramos nosotros en voz alta, apenas movía los labios. Y el sacerdote hebreo judío que estaba en el templo, al ver que movía los labios, le dice: ¿estás borracha? Señor, yo no estoy borracha a esta hora del día. Yo soy una mujer afligida de espíritu. No olviden las palabras de Ana. Soy una mujer afligida de espíritu. Porque el tema del que trata Mateo habla directamente a las personas afligidas de espíritu. ¿Tú lo estás? ¿Hay esta mañana alguna persona, miembro de la iglesia, que tenga aflicción de espíritu? Este texto de Mateo 14 nos habla de uno de los grandes milagros que Jesús hizo. Y este milagro tuvo lugar inmediatamente después de otro milagro, la multiplicación de los panes y los peces. Cristo estaba cansado, los discípulos también, Jesús como hombre se cansaba, habían pasado el día antes, sin contar mujeres y niños, distribuyendo alimentos, habían trabajado mucho. Los discípulos no se querían marchar, querían quedarse allí, pero Jesús les dijo: vamos a entrar en la barca. ¿Por qué Jesús
quería entrar en una barca y dejar a la multitud. Primero, porque Cristo huía de la popularidad. Querían hacerle rey y él no había venido para ser rey. La popularidad no es agradable, agota, cansa. El año pasado me hicieron 4 homenajes en Madrid. Tengo un baúl lleno de placas, de títulos. No tengo ni uno solo colgado en la pared de mi despacho. La popularidad no vale. No vale. Lo que vale es el alma entregada a Dios y cumplir la voluntad que Dios nos ha encomendado. Cristo quería huir por miedo a la popularidad, pero también dice el versículo 23 que Cristo quería estar solo. Había estado con más de 5.000 personas y ahora quería estar solo. ¿Usted cree que la soledad del cristiano o de la cristiana es necesaria? Subió solo al monte a orar y dejó que los discípulos entraran en la barca y se dirigieran hacia la otra orilla. ¿Por qué tenía que orar él? ¿A quién? ¿Al Padre? Él era el Padre, él era el Hijo, él era el Espíritu Santo, pero él tenía necesidad de meditar a solas, orando. Hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, ¿cuánto tiempo pasan ustedes orando a solas? ¿Cuánto? No, Juan Antonio, yo no tengo tiempo. Usted tiene que buscar tiempo. Tiene que aprender de Jesús. Yo vivo en Madrid solo y mis mejores momentos son cuando abro la Biblia a solas, dejo que Dios me hable a través de su palabra y luego yo le hablo a Dios a través de la oración. Muchos problemas que tienen los cristianos es porque no pasan tiempo a solas orando con Dios, a Dios. Y mire, Él era Jesús, era Dios. Tenía necesidad de subir a un monte a orar al Padre. Pues si Él, que era Jesús, tenía necesidad de orar, aplíquese usted la lección de la palabra. Usted tiene que buscar cada día un tiempo para estar a solas con Jesús. ¿Recuerda a María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro? Cuando Jesús llegaba a la casa, ella se postraba a sus pies, los limpiaba con perfume, luego con sus largos cabellos de muchacha judía, limpiaba los pies de Jesús. Allí estaba a sus pies. La otra no. Marta en la cocina, trabajando. Ella a los pies de Jesús. Usted dice que no tiene tiempo dedicar al día alguna oración a solas con Cristo. ¿No tiene tiempo, hermana? Hermano, ¿no tiene tiempo? ¿No tiene ni media hora? Juan Antonio, es que yo vengo cansado del trabajo.
Cuando usted viene cansado del trabajo, ¿qué hace? ¿Enciende la televisión? ¿Se echa en la cama? Si Jesús tenía tiempo para orar al Padre, siendo Jesús, nos está diciendo que todos los cristianos tenemos que dedicar tiempo a orar a solas. La vida de muchos cristianos va disminuyendo. La vida cristiana es igual que la luna. Cuando no crece es porque decrece. La falta de oración le hace a usted menos cristiana. Le hace a usted menos cristiano. Al no comunicarse con Dios, poco a poco usted se va secando por dentro espiritualmente. ¿De qué manera nos comunicamos con Dios? Nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Él nos responde a nosotros a través de la Biblia. Pero esa comunicación de usted a Él, ¿lo entiende? Estoy hablando un perfecto castellano. Esa comunicación de usted a Él a través de la oración y de Él a usted a través de la Biblia, la necesita para que su alma no se seque por dentro. La necesita para mantenerse viva en el Señor. Pasó el día entero orando. Era la única vez que Jesús oraba a solas. Usted ha leído en su Biblia que antes de elegir a los discípulos, ¿qué hizo? Pasó un día entero orando. ¿Qué iba a hacer? Iba a elegir a 12 hombres. Él no los conocía, no sabía a quiénes iba a elegir. Pasó el día entero orando. ¿A quién oraba? ¿Oraba a Él mismo? En esta ocasión, como hombre, no como Dios, estaba orando al Padre. Cuando usted tenga una decisión difícil que tomar en su vida, hermana, hermano, no la tome sin oración. Qué difícil era para Cristo elegir a 12 hombres. Él los conocía, sabía quiénes eran, quería estar seguro y pasó un día entero orando para que el Padre lo iluminara en la elección de aquellos hombres. A veces usted hace malas elecciones de las que luego se arrepiente, y hace malas elecciones porque usted no ora al Padre. Había otra razón para meter a los discípulos en la barca. Él quería estar solo. ¿Necesitaba Jesús estar solo? ¿Usted lo necesita? Él quería no únicamente orar al Padre, Él buscaba la soledad. Nadie aguanta la soledad. Nadie. La soledad es mala compañía. Pero en tu vida espiritual, tú necesitas a solas, como te he dicho antes, con Jesús. ¿Qué necesidad tenía Él de orar al Padre? Un día entero, 24 horas, antes de elegir a los discípulos. Porque la decisión que iba a tomar era una decisión importante. Puede que tú tengas tu vida medio arruinada,
porque has tomado decisiones sin consultar con Dios. Y esto siempre se paga. Siempre. Cualquier decisión que tú consideres un poco difícil, no la tomes. No la tomes sin consultar con Él. Si Él oró 24 horas antes de decidirse a elegir a los discípulos, imagínate tú y yo lo que tenemos que orar antes de tomar una decisión. Ya están los discípulos en la barca. Ahora surgen los enemigos de la fe. ¿Tú crees que la fe cristiana es sencilla? ¿Es fácil? Estamos rodeados de enemigos infernales. ¿Recuerdas cuando Cristo se bautiza? ¿Qué ocurre? El diablo, dice la Biblia, le lleva a un monte alto para tentarle. ¿Cuándo? Inmediatamente después de su bautismo. Después de entregar tu vida a Dios, es cuando el enemigo te ataca. No lo olvides. El diablo no es una ilusión óptica. El diablo no es una teoría. El diablo no es un punto de superstición. El diablo es una realidad que está alrededor de ti. Y si estuvo alrededor de Cristo, imagínate. Si tentó a Cristo por 3 veces, imagínate qué hará contigo y conmigo. De ahí la importancia de estar vigilante. Tu fe en Dios te ha salvado, pero luego surgen las tempestades. Juan dice que los discípulos habían remado mar adentro cuando Jesús dice: entren ustedes en la barca. Empezaron a remar. Juan dice que habían remado como 25 o 30 estadios. El estadio era una medida griega que tenía 1,85 metros. Ellos habían remado aproximadamente 1 hora. 1 hora habían remado mar adentro como Jesús les había mandado. Estaban contentos, el mar estaba en la calma, todo parecía bien, pero entonces surgen los enemigos de la fe. La fe cristiana tiene muchos enemigos. En este caso, el enemigo son los vientos contrarios, una tempestad fuerte que se levanta. Yo he estado allí, he estado en el mar de Galilea y he estado en la isla de Patmos, donde Juan escribió en Apocalipsis, en Grecia, y vi el mar calmado en Patmos, y a la orilla del mar un bautisterio forjado de hierro. Le pregunto a un periodista griego que me acompañaba: ¿este bautisterio de cuándo es? Dice: este bautisterio es una reliquia del primer siglo. Aquí entraba Juan para bautizar. Pero si el mar está ahí mismo, ¿para qué el bautisterio? Dice: usted ve ahora el mar en calma, pero cuando este mar se agita, no hay nadie que pueda estar dentro del agua, porque el agua se lo puede tragar. Los discípulos iban montados en la barca, remando, y de pronto surge la tempestad. Ellos no contaban con la tempestad. Dice que la tempestad surgió porque los vientos
eran contrarios. Hermanita y hermanito que me estás escuchando, esto lo escribió Mateo en el primer siglo para que yo te lo explicara en el siglo XXI. La tempestad surge porque los vientos eran contrarios. ¿Cuántas tempestades hay en tu vida? ¿Cuántas? Mientras que yo hablo, tú piensas, ¿cuáles son los vientos contrarios que hay en tu alma, en tu vida? La falta de trabajo, la crisis económica, la violencia, la inseguridad, los problemas de la familia. ¿Cuáles son los vientos contrarios? ¿Y qué intensidad tienen estos vientos? ¿Son muy fuertes? ¿Son fuertes? ¿Están a punto de derrumbarte? ¿Hay una crisis interior de ansiedad en tu vida? ¿Una ansiedad que te conduce a la depresión? ¿Y la depresión te lleva a anularte como persona? Si estos discípulos vivieron los vientos contrarios, nos está enseñando la palabra que en nuestras vidas hay vientos contrarios. Muy contrarios. ¿Cuáles son los tuyos? Yo no te conozco, pero yo no he venido aquí para que Efraín me traiga 2 horas y media de camioneta hasta San Miguel. Yo he venido aquí para decirte lo que Dios te dice, nada más. Y Dios te dice que en tu vida puede haber muchos vientos contrarios. Puede que existan vientos contrarios dentro de ti que nadie lo sepa nada más que tú. Puede que tengas crisis personales como hombre que no las quieras compartir con tu esposa o con tu familia. Puede, mujeres, que no quieras decirle a tu esposo las crisis interiores que estás sufriendo. Los vientos contrarios. Esto ocurre a todo cristiano. Ojalá la vida cristiana fuera una balsa de aceite, pero hay vientos que nos azotan, y en este caso la tempestad se desató por los vientos contrarios. ¿Cuándo fue? Dice que fue a la 4ª vigilia de la noche. Los judíos dividían la noche entre 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. De modo que la tempestad que hace zozobrar la barca, la tempestad surge en torno a las 3 y las 6 de la mañana. Las tempestades pueden surgir en tu vida en cualquier momento. No lo olvides. Pueden surgir en tu vida si tienes 60 años, 40, si tienes 15 o 20. En torno a las 3 y las 6 de la mañana es cuando el mar se vuelve loco y está a punto de hacer naufragar la barca. Cuídate sabiendo que Dios te cuida. Hay un versículo que te quiero regalar esta mañana, del Salmo 21, dice: no se dormirá el que te guarda. ¡Qué gran promesa!
no se dormirá el que nos guarda. Que vengan tempestades, que vengan vientos contrarios, el que nos guarda no se duerme. Tú puedes acostarte y dormir, como los discípulos se quedaron dormidos en el huerto de Getsemaní. Pero te digo, Dios no se duerme nunca, nunca. Dios siempre está despierto para calmar las tempestades de tu vida. Siempre está dispuesto para acudir en tu auxilio. Los discípulos estaban en una situación muy mala. Estaban en medio del mar. El viento les era contrario. Las olas aumentaban en intensidad. La barca se balanceaba. Nadie podía acudir en su auxilio. No podía darse una situación más difícil que esta. Pero en aquella situación tan difícil no se hunden, no perecen. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando te vayas esta mañana de aquí, vete con esta convicción de que no importa cuáles sean los vientos contrarios en tu vida, Dios los conoce. Y aunque tú te duermas, en la fe, Él no se duerme. Si no, si se durmiera, no estaría escrito aquí. Y aquí dice, no se dormirá el que te guarda. Que vengan periodos de violencia, que venga inseguridad, que vengan días en que te sientes a la mesa y no tengas comida que distribuir a la familia, que vengan días en que no puedas trabajar. No decaigas. El que te guarda no se duerme y Él conoce la situación, Él la conoce muy bien. Jesucristo, qué espectáculo. Jesucristo viene andando sobre las aguas. Jesucristo medía 1,80 m aproximadamente, es lo que se ha calculado. Jesucristo pesaba en torno a los 75, 78 kilos, porque era un hombre alto, un hombre fuerte, atractivo. Tenía el cabello partido en dos mitades y una mirada profunda. ¿Cómo puede un cuerpo de 78 kilos andar sobre las aguas? ¿Cómo puede? Para que un cuerpo ande sobre las aguas, tienen que ocurrir tres cosas. Una, que el cuerpo pierda peso porque las aguas se solidifiquen, como ocurre en el mar de Galilea. El mar de Galilea es un caso. El mar de Galilea es un mar salado, pero allí no te puedes bañar. Yo fui hace unos años con un equipo de televisión española. Me pedían que yo grabara un programa sobre el mar de Galilea. Y un chico joven, más o menos de estas edades, que manejaba toda la técnica, me dice: Juan Antonio, mientras que tú preparas el tema, yo me voy a bañar. Yo: no te bañes. Me voy a bañar. ¿Tienes pantalón de baño? No, pero no importa. Por aquí no hay tanta gente. Yo me meto al agua en calzoncillos, en calzones. ¿Se llaman calzones aquí, Efraín? Lo que hay debajo del pantalón. Dice: como no me ve nadie, yo me meto al agua en calzones. Pero en el mar de Galilea no te puedes meter por la sal que tiene, la cantidad de sal, el cuerpo flota. Y aquel chico no se hundía, no podía nadar. Salió corriendo donde había dejado el pantalón para cubrirse el cuerpo.
Aquel chico no era Jesús. Jesús anduvo sobre la mar, pero Él era Dios. Jesús pudo andar sobre la mar y los discípulos se confundieron. Fíjense ustedes, Jesús andaba sobre la mar y ellos, atemorizados, pensaban que era un fantasma. Pero es que los discípulos creían en fantasmas. ¿Usted cree en fantasmas? ¿Qué es un fantasma? Nada, una mentira, el fantasma no existe. Pero ellos creían que era un fantasma. Cuando la muchacha Rhodes acude a la puerta a abrirle a Pedro, que salía de la cárcel, los que estaban dentro dijeron: ¿quién es? Es Pedro. ¿Cómo Pedro? ¿Será su ángel o algún espíritu? Vean ustedes que los cristianos han sido siempre duros de cabeza para aceptar las cosas. Estaban orando para que Dios liberara a Pedro, y cuando Pedro llama a la puerta le dijeron: no puede ser Pedro. Entonces, ¿para qué oras? ¿Será un ángel? ¿Será su espíritu? ¿O será un fantasma? Y estos discípulos creían también que Jesús, andando sobre la mar, no era Jesús, sino que era un fantasma. Dice la Biblia: se turbaron, dieron voces de miedo, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Tengo una pregunta. ¿Cómo podían hombres que habían vivido con Cristo, que habían aprendido en la escuela de Cristo, cómo podían confundir a Cristo con un fantasma? ¿Cómo podían? Pues pudieron. No podían imaginar que Cristo se llegara a ellos andando sobre el agua. No puede ser. Es un espíritu, es un fantasma. Hermanos y hermanas, otra pregunta. ¿Tú estás adorando a un Cristo real? ¿No será Cristo también un fantasma para ti? ¿Estás convencida de que Cristo es Cristo? ¿Es el Hijo unigénito de Dios? ¿Estás convencida de que Cristo es Dios, que vino a cumplir una obra de redención en nuestras vidas? ¿Estás adorando a Cristo o estás adorando a un ser irreal? ¿Estás adorando a un fantasma? Por favor, pregúntatelo. Es una cuestión vital, es muy importante. Si te has convertido a Cristo, si Cristo ha salvado tu vida y perdonado tus pecados, ¿estás seguro y segura de que estás adorando a Cristo? Al Hijo de Dios, a Dios mismo, a Jesús de Nazaret. ¿Estás seguro? Yo he estado paseando por León, Nicaragua, y cuando llegué aquí a El Salvador, he visto que las personas están adorando a un fantasma. Porque he visto árboles de Navidad, cánticos de Navidad. No es el Cristo de la Navidad. La primera mentira que tiene la Navidad católica es la fecha. Cristo no nació el 24 de diciembre. Hay documentos. Algunos dicen en abril, otros dicen en septiembre. La Iglesia Ortodoxa griega y rusa celebra la Navidad el 6 de enero.
¿Por qué el 25? El calendario está mal hecho. El 25 en Roma había una fiesta muy importante a un dios pagano. Los cristianos aprovechaban ese día para reunirse porque había más libertad. La fecha no tiene importancia. Fuera el 24 de diciembre, fuera el 2 de abril, fuera el 8 de septiembre,